España no volvió a ganar el Mundial porque recuperó lo que era en el 2010. Lo ganó porque por fin aceptó que ya no podía seguir siendo esa España. Y esa es la parte que casi nadie está contando bien de esta historia, porque durante años España tuvo una idea tan poderosa que terminó convirtiéndose en una trampa. Entre 2008 y 2012, España hizo algo que ninguna selección había logrado en la historia del fútbol europeo. Ganó una Eurocopa, un Mundial y otra Eurocopa de manera consecutiva, con Casillas, Ramos, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta y con una idea de juego que parecía imposible vencer. España no solamente ganaba partidos, te quitaba la pelota, te quitaba el ritmo, te quitaba la paciencia, te hacía sentir que perseguías sombras durante 90 minutos. Cuando Iniesta marcó en la final de 2010 contra Países Bajos, no parecía que España hubiera ganado un mundial más. Parecía que había encontrado la fórmula definitiva del fútbol. Y ahí empezó el problema, porque España creyó que esa fórmula era eterna. Y el fútbol nunca funciona así. La primera señal de alarma llegó antes de lo que casi todos recuerdan. Junio de 2013, Maracaná. España, todavía campeona del mundo, llegó a la final de la Copa Confederaciones contra Brasil, y ese día algo se rompe por primera vez en años. Brasil no la deja tocar, la presiona alto, le cierra líneas, la incomoda cada vez que intenta salir jugando desde atrás. 3-0, doblete de Fred y gol de Neymar. Fue apenas un torneo de tránsito, sin peso real. Casi nadie le dio importancia entonces, pero fue la primera vez en años que alguien le mostró a España que su idea, jugada contra un rival que presionaba con inteligencia, podía desarmarse por completo. Un año después, el mundo entero vería esa misma grieta multiplicada por 10. Después de 2010, España seguía siendo respetada, pero algo empezó a apagarse despacio, y en 2014 llegó el golpe que confirmó todo. España llegaba como campeona del mundo y de Europa. En lugar de defender la corona, terminó mostrando una verdad incómoda. El fútbol ya había cambiado más rápido que ella. El 5-1 contra Países Bajos no fue solo una goleada, fue una confirmación pública de lo que Brasil ya había insinuado un año antes en el Maracaná. La eliminación contra Chile no fue solo un mal torneo, fue el cierre de una era completa. España seguía intentando jugar como el equipo que había dominado el planeta, pero ya no tenía la misma frescura ni la misma sorpresa. Tenía la memoria de un equipo gigante, pero ya no tenía el cuerpo de uno. Y ahí es donde España empieza a confundir dos cosas muy distintas: identidad y repetición. Tener una idea es una cosa, obedecerla incluso cuando el fútbol te está avisando que ya no la alcanza es otra completamente diferente. El talento nunca fue el problema de España. El problema era que, partido tras partido, insistía en ganar todo de la misma manera, con posesión, con control, con paciencia, pero sin la profundidad suficiente, sin agresividad, sin la capacidad real de romper un partido cerrado. La Euro 2016 lo confirmó frente a Italia. España ya no era el equipo que hacía sufrir a todos los demás. Ahora también sabía lo que era sufrir. En 2018 el problema escaló todavía más. La salida de Lopetegui a 2 días del debut mundialista dejó a España en una situación casi absurda para un equipo de ese nivel. Talento de sobra, sensación de desorden total. Y aunque tuvo la pelota frente a Rusia, volvió a aparecer el mismo fantasma de siempre. Mucho control, pero poca amenaza real. Otra eliminación por penales, otra vez España tenía el balón, pero no tenía el partido. Después llegó Luis Enrique, y con él un primer intento serio de modernización, más presión, más juventud, más intensidad. Y eso importó porque España necesitaba moverse, pero incluso en esa etapa seguía faltando una pieza. En la Euro 2020 compitió muy bien, llegó hasta semifinales y volvió a caer por penales contra Italia. En el Mundial 2022 contra Marruecos, la herida quedó todavía más expuesta. España pudo pasar, mover, dominar las estadísticas de posesión, pero no pudo matar el partido. Y cuando un equipo controla el balón durante tanto tiempo, sin encontrar una forma clara de lastimar, el problema deja de ser suerte, es identidad. España había aprendido a controlar partidos, todavía no había aprendido a resolverlos cuando el rival le decía sin decirlo: quédate con la pelota, total, no vas a entrar. Marruecos no solo eliminó a España ese día, le mostró el espejo. Ahí empieza la reconstrucción real, porque Luis de la Fuente no llegó para borrar la historia de España, llegó para corregirla. Y esa diferencia lo cambia todo.
España no dejó de tocar la pelota, ni de valorarla, ni de querer controlar el partido, pero empezó a sumarle lo que le había faltado durante años: velocidad, bandas, competencia interna real, jugadores capaces de atacar el espacio vacío en vez de solo rodearlo. La España de De la Fuente ya no trata la posesión como una religión, la trata como una herramienta. Si el partido pide tocar, toca. Si pide correr, corre. Si toca sufrir, sufre. Y si pide romper el libreto de siempre, lo rompe sin culpa. Eso empezó a notarse en la Nations League de 2023. España necesitaba recordar en el cuerpo cómo se gana una final. Necesitaba dejar de ser el equipo que jugaba bien, pero se caía justo en el momento en que más pesaba ganar. Después vino la Euro 2024 y ahí España ya no parecía una promesa. Parecía, por fin, un equipo terminado. No era nostalgia del 2010, seguía habiendo calidad técnica, pero ahora también había piernas, sobre todo jugadores que no cargaban con el peso emocional de haber vivido la caída. Lamine Yamal, con 16 años, terminó siendo el goleador más joven de la historia en una Eurocopa. Nico Williams no llevaba encima el fantasma de Rusia 2018. Pedri, Rodri, Fabián, Cucurella, Dani Olmo, Ferran, todos formaban parte de una España que respetaba el pasado sin seguir viviendo atrapado en él. Y esa es quizás la mayor virtud de la Fuente. No intentó fabricar una copia de la España de Xavi e Iniesta, construyó la España que este momento del fútbol realmente necesitaba. Una España con identidad, que sabe tocar y atacar, pero que ya no se muere si el partido se le rompe entre las manos. Y por eso el Mundial 2026 no salió de la nada. España llegó invicta a la clasificación, con la mejor racha de su historia sin perder en partidos oficiales. Goleadas como el 0-4 en Georgia no fueron casualidad, fueron la confirmación de un equipo que ya no dependía de un solo nombre para lastimar. En el Mundial apagó a Francia y a Mbappé en semifinales, y en la final resistió la épica de Messi durante 106 minutos hasta que Ferran Torres definió lo que el resto del torneo ya venía anunciando. España no llegó ahí porque tuvo un buen mes, llegó porque llevaba más de una década corrigiendo, uno por uno, todos los errores que antes la habían destruido. En 2013 recibió el primer aviso, en 2014 aprendió que ninguna generación dura para siempre. En 2016 aprendió que el respeto no gana partidos. En 2018 aprendió que el talento sin estabilidad se desperdicia. En 2022 aprendió que la posesión sin daño puede convertirse en una mentira cómoda. Y entre 2023 y 2026 juntó todas esas lecciones al mismo tiempo: la posesión del pasado, la juventud del presente, la flexibilidad del fútbol moderno y una mentalidad que ya no dependía únicamente de jugar bonito. Eso es lo que España hizo realmente bien. No tiró su identidad a la basura, tampoco se quedó encerrada dentro de ella. España volvió a ser campeona del mundo cuando dejó de intentar demostrar que su estilo era puro y empezó a demostrar que ese estilo también podía sobrevivir. Contra Argentina se vio exactamente eso. No fue una final llena de goles, fue dura, fue cerrada e incómoda, de esas donde tener buenas ideas no alcanza. También hay que saber resistir. España tenía una estructura que, esta vez, no se quebró en el momento de mayor presión, y cuando llegó su momento, golpeó. Por eso esta España no es simplemente la heredera de 2010, es la respuesta a todo lo que salió mal después del 2010. La España de 2010 le enseñó al mundo cómo se gana controlando un partido. La España de 2026 entendió algo mucho más difícil, que para volver a ganar no alcanza con controlar. Hay que aceptar que el fútbol te obliga, tarde o temprano, a matar tus propias versiones anteriores. España tuvo que perderse durante muchos años para entenderlo. Tuvo que escuchar una y otra vez que su fútbol ya no daba miedo. Y quizás por eso, cuando por fin aceptó que no podía vivir para siempre de la misma idea, volvió distinta. No como una copia del pasado, sino como una versión más completa de sí misma. España no recuperó el trono porque volvió a ser la de 2010, lo recuperó porque, por fin, entendió por qué 2010 ya no era suficiente. Si el video te gustó, suscríbete, me ayudaría bastante, y deja en los comentarios qué piensas de esta España. ¿Crees que llegará más lejos de lo que ya ha llegado o ya llegó a su límite?